Hola, hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre copia, plagio y apropiación. Digamos que hacemos parte de una civilización de las imágenes, en los cuales sería absurdo pensar al artista como una isla sin ningún tipo de contacto con el exterior, por lo cual todos somos influenciados e influenciamos a su vez a los demás. Hoy vamos a empezar con unos modelos que, si bien sabemos que fueron únicos y originales, han sido reproducidos en todas las salsas, que serían Adán y Eva. En 1505 Dürer realizó este grabado y en 1528 Krasnach el Viejo pintó Adán y Eva, donde se puede ver la influencia de Dürer. 400 años después, Man Ray realizó esta foto donde Marcel Duchamp, con un reloj y una barba súper falsa, interpreta a Adán. Y en 1967, Sturbenant, una artista famosa por haber sido, justamente porque la mayor parte de su trabajo tiene que ver con la apropiación, realizó otra versión de este cuadro, en el cual Rauschenberg toma el lugar de Marcel Duchamp. Eliot, el escritor, ha dicho que los poetas maduros roban, los poetas inmaduros imitan. Esto quiere decir que para un artista, para un escritor, su arte es tan importante que están dispuestos a utilizar otras herramientas que han sido utilizadas por otros artistas o creativos. Porque de todas maneras, estas herramientas, estos instrumentos van a ser transformados por el artista. En 2003, por ejemplo, Tracy Moffat, una artista australiana, realizó un video que se llama I Love. En él montó fragmentos de viejas películas de Hollywood y las recompuso en una historia de amor, desde el enamoramiento a la pasión, a la infidelidad y hasta la violencia. En el 2010 hubo otro artista americano, Christian Marclay, que en realidad hizo este video que se llama The Clock, el reloj, y la presentó a la Bienal de Venecia, donde, utilizando el mismo sistema de Tracy Moffat, reconstruyó 24 horas de video, usando fragmentos de películas. Morimura es un artista que reproduce cuadros y autorretratos realizados por otros artistas, en este caso Frida Kahlo o este retrato de Marilyn Monroe. Siendo él japonés y hombre, está trabajando sobre la identidad y la sexualidad. Pero también él ha sido influenciado por Cindy Sherman, otra artista que ha utilizado las películas de Hollywood, ha reconstruido los sets y se ha incluido ella como si fuera una actriz de esa época. Todos estos artistas se han apropiado, han robado imágenes realizadas por otros artistas o creativos. Por ejemplo, en mi pieza Breath, Respiro, es claro mi homenaje a Louis Bourgeois. En 2001 yo había realizado esta obra, Toi et moi. Son estas dos hamacas que, con el funcionamiento, presuponía un conflicto o un drama, porque una estaba hecha de vidrio y la otra de metal. Moi era de vidrio y toi de metal. No sabía que Mona Hatoum, en el mismo periodo, había realizado una obra similar con dos hamacas de vidrio. Ella después desarrolló su trabajo en la instalación Suspended, que es hermosa instalación que incluye mapas de distintas ciudades atravesadas por conflictos y son siempre de vidrio. Mientras que yo continué haciendo mis versiones de Se fue volando, desde un punto de vista quizás un poco más intimista, partiendo de mis memorias y concentrándome sobre la ausencia del cuerpo, más que sobre el peligro del conflicto. Recientemente, un artista joven norteamericano, Eric Hess, ha usado también el objeto de la hamaca de vidrio en su trabajo. Representa lo que ha significado para él la enfermedad y muerte de su marido por cáncer, donde la sombra de la hamaca rota, por ejemplo, recuerda la bolsa que se usa para la quimioterapia.
O sea, en los tres casos hemos usado el mismo objeto, pero con tres poéticas diferentes. Resumiendo, creo que hoy en día hablar de originalidad absoluta es imposible. Lo que yo puedo hacer es darles algunos consejos. El primero es ser curioso e informarse sobre el trabajo de los otros artistas. Y cuando uno piensa o siente que está imitando, pararse, informarse y tener la autocrítica necesaria para entender hasta qué punto uno se está dejando influenciar y hasta qué punto uno está solamente imitando a otro artista. Yo creo que la imitación sea válida cuando uno empieza a trabajar y está buscando su propio camino. Yo creo que hay que acordarse siempre que las obras de arte se diferencian entre ellas porque los artistas ponen y desarrollan en ellas su propia visión del mundo, sus sentimientos, sus historias, sus conceptos e ideas. Y ese es el secreto. Uno puede utilizar las mismas imágenes o instrumentos y hacerlo propio y desarrollarlo como una obra original en estos tiempos de civilización de las imágenes. Bueno, era esto lo que quería charlar con ustedes. A la próxima, gracias.